Vamos a estar leyendo capítulo 5 de Mateo, versículos 13 al 14. Y luego vamos al capítulo 7, verso 24. Y terminamos en el 28 y 29. Amén. 5 de Mateo, capítulo 5, verso 13, 14. Y luego pasamos al capítulo 7, verso 24 y terminamos en el 28 y 29. Dice así la palabra del Señor, Mateo 5, verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Capítulo 7, el mismo de Mateo, versículo 24 y versículo 28 y 29. ¿Lo tienen? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Verso 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hemos venido compartiendo la serie titulada Las Bienaventuranzas. Ya les habíamos dicho que esta serie está en el Sermón del Monte que el Señor Jesús dio allí a las multitudes y a los discípulos. Y estuvimos viendo toda y cada una de las bienaventuranzas que allí están, desde el versículo 1 del capítulo 5 hasta el versículo 11. Y hoy quiero continuar hablando en sí del Sermón del Monte. Y cuando Jesús termina las bienaventuranzas, comienza a decirle a los que ya han sido regenerados por Él, a los que le están siguiendo, les dice: vosotros sois la sal de la tierra. Eso se refiere a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando la iglesia tiene identidad y sabe lo que en sí es y representa como sal de la tierra, y como dice el versículo 14, luz del mundo, entonces entenderíamos y sabríamos que la iglesia en estos tiempos que está pasando en nuestro país es decisiva. Pero como la iglesia no ha entendido el propósito de ser sal ni ser luz, no quieren apagar y no quieren quitar el sabor. Pero gracias a Dios por su misericordia que hay un pequeño remanente que es sal y es luz. Alábale, que Él vive. Cuando Jesús está dando las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas no eran para cualquiera. Las bienaventuranzas eran para los que estaban con Él, para los que le seguían. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que dependen de Dios. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, los que sufren, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos. No cualquiera es manso. Hay que conocer al Señor de verdad, verdad, para ser manso. Como que no me escuchó la iglesia acá. Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Sigue diciendo la bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia es la iglesia. Verso 7. Bienaventurados los misericordiosos. Solo los que han conocido la misericordia pueden tener misericordia. Y esos misericordiosos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Y decíamos que esta limpieza de corazón no es una limpieza simplemente porque es un rito, sino porque es algo que hay una transformación, una regeneración, que el Señor ha creado una nueva criatura, una nueva creación en la persona, en el individuo que llegó a Él. Cuando le entregan las áreas, cuando le entregan todas las cosas, dice entonces hay un nuevo nacimiento. Y el apóstol Pablo lo describe, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero hay una nueva creación, una nueva regeneración, porque hay una limpieza de corazón. Bienaventurados los pacificadores. Los que han conocido la verdadera paz son los únicos que pueden dar paz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y entonces dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes? Los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Una de las cosas con las que no está identificada la iglesia en este tiempo es con la persecución. Porque la iglesia quiere todas las cosas suaves, light, deliciosa. Nomás es abrir la boca y que Dios haga. Pero les decía el día pasado, muéstrenme un siervo del Señor bíblicamente hablando que no haya pasado por una necesidad. La iglesia tiene que ser probada, probada como el oro fino. Tu fe tiene que ser probada. Ahora, le dice a la iglesia, ustedes son bienaventurados y van a ser gozosos, felices, dichosos. Pero mantengan esto, que ustedes son sal de la tierra y son luz del mundo. No son cualquier cosa. Amén. Aleluya, la iglesia está aquí. No son cualquier cosa. Ustedes son sal y luz. La sal para sazonar y la luz para alumbrar. Capítulo 7, versículo 24, ahí donde narra Jesús toda la esencia del Sermón del Monte. Que vamos a hablar un poquito, si el tiempo nos da hoy, del Sermón del Monte. Ya hablamos de la bienaventuranza y aquí en el versículo 24 Jesús coge y hace como un resumen del Sermón del Monte. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué? Y las hace. O sea, las practica. No es para que la escuchen nada más. Ustedes no son luz del mundo para que sean luz del mundo nomás y ya. No son sal de la tierra para ser sal de la tierra y ya. Ustedes no son bienaventurados para ser bienaventurados, simplemente para ser bienaventurados. Ah, dichoso, feliz, contento. Jesús está diciendo, cualquiera que me está oyendo estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La iglesia tiene que ser prudente. La iglesia tiene que ser denominada y conocida por la prudencia. Pero lamentablemente hay mucha gente en nuestras congregaciones imprudente. Pero la iglesia tiene que conocerse. Uno de los frutos tiene que ser la prudencia. Y entonces podemos analizar el capítulo 5 de Mateo, el capítulo 6 de Mateo, el capítulo 7 de Mateo, de todo el Sermón del Monte. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir? Y usted va a encontrar que hay gente que distorsiona la Escritura. Porque cogen un texto y lo hacen un pretexto y forman una doctrina. Y comienzan a enseñar a su manera y a su forma. Ahora, hay algunas personas que creen que porque se llaman o se denominan luz del mundo, ya ellos son la iglesia verdadera. ¡No! Para ser iglesia verdadera tengo que dar fruto de que soy verdaderamente cristiano, que soy hijo de Dios. Llámese como se llame. Estamos en estos días en el devocional que compartimos, hablando de las características de la iglesia verdadera, y usted encuentra gente hablando de que yo soy de la iglesia verdadera, que yo sí soy de la iglesia. En la única verdad se llama Cristo. Amén. Así es. Y esto no es por denominación. En estos días estaba predicando y hablé sobre la sal de la tierra y la luz del mundo, y habló un hermano que estaba allí que es de la denominación y dijo, el hermano Aguilar sí dijo lo que era. ¿Cuál era la iglesia verdadera? ¿Cuál? La luz del mundo. No, somos luz del mundo. Amén. Bueno, da gloria a Dios. Y a su nombre. El hermano quiere alabar y exaltar al Señor con un aplauso. ¡Déjelo fuerte! ¡Aleluya! Oiga, fíjese esa idea de la mente de mi iglesia.
Quítese esa idea de la mente, de mi doctrina, quítese esa idea. La iglesia es del Señor. Amén. Usted y yo somos iglesia, no tenemos iglesia, somos iglesia y somos del Señor. Pero hay gente que en mi iglesia sí se siente, en mi iglesia sí se alaba, en mi iglesia, ¿cuál iglesia? ¿Tú no tienes iglesia? Tú eres iglesia, si vives como iglesia, pero tú como iglesia eres del Señor, porque la iglesia es del Señor. ¿Tú no compraste iglesia para que digas que tienes iglesia? A menos que el lugar no te reúna, que es tuyo y lo compraste con el sudor de tu frente y lo trabajaste, pero son las 4 paredes y esas se quedan aquí. La iglesia somos tuyos. Alábale que Él vive. Y este sermón del monte, ya hemos hablado de él un poquito. Quiero hablar un poquito otra vez de esto. Sé que está haciendo un poquito de calor y algunos ya quieren ir ya para rayar la cara y qué bueno. Pero un momentito, cálmate. Ya de aquí a las 4 de la tarde ya sabemos qué es lo que ha pasado, pero el que sabe qué es lo que está pasando en la guerra espiritual es el Rey de Reyes y el Señor. Ya sabe quién es, quién no ve, qué es lo que va a pasar y Colombia está en las manos del Señor. ¡Aleluya! El sermón del monte, decíamos al iniciar esta enseñanza de la bienaventuranza, es uno de los pasajes de la Biblia más reconocidos y se encuentra registrado desde el capítulo 5 al capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Y empieza con las bienaventuranzas en el capítulo 5, versículos 3 al 12. El sermón del monte es el primer discurso de Jesús, donde el escritor del Evangelio agrupa varias de las enseñanzas de Jesús en una sola, podemos decirlo así. Se le conoce también como el sermón del monte o sermón de la montaña, por la referencia que hace el capítulo 5, versículo 1. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, subió al monte. O sea, por ahí se define el sermón de lo que es, o se le da el nombre de lo que es el sermón del monte. Y comienza esta enseñanza con las bienaventuranzas, enseñando que 3 veces feliz es aquel que hace y practica estas cosas. La iglesia tiene que ser dichosa, la iglesia tiene que ser feliz. Ay, no, pastor, usted no cree que yo todo el día voy a estar con la dienta pelada y con la que no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que usted es feliz, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Que se te fue, no sé quién que se vaya, gloria a Dios. Que se murió, no sé quién que se muera, todos tenemos que morir. Ay, pastor, usted es insensible. Yo no, yo soy de Cristo. Amén. Y Cristo es el que me sostiene. Pero que tal que cualquier emoción, ay, que se murió por el tribunal, morir con él. Vea, yo he escuchado gente que dice, ay, yo me quiero morir, entiéndeme, porque me entiéndeme, empújalo para que se para por mucho que te quieras ir con la persona, no puede, porque no te ha llegado el tiempo. Y se quiere zambullir allí y que todo el mundo chillando y llorando y gente que se priva y se libera que ya te gustó y le echan también tierra y dicen, sácame de aquí. Venga, cuidado. La vida es una sola y hay que vivirla. Y para adelante y con Cristo mucho más. ¿Vive o no vive? Vive. Pero hay gente que se apega a tantas cosas y se aferran a tantas cosas. El día que te mueras ni la casa, es más, si acaso el vestidito que te gustaba más, te lo pones así acá. Que a alguien le gusta y se queda con él. Ahí está, ya está. Si tiene a alguien que le guste, déjemelo ahí, no es que él come papel en la viejita, que te va a hacer. Usted no va a poner ahí en el cajón. No, déjeme, ese es mi clase. Bendito sea el Señor, se formó aquí. Aleluya. Démosle un aplauso al Rey y gócese. Vive, iglesia, vive. Gózate en el Señor. Yo no estoy diciendo que no te duela la partida de un ser querido, no estoy diciendo eso. Claro que sí duele, claro que sí duele, claro. Pero hay que seguir adelante, hay que avanzar. Amén. Sí, Señor, creyéndole al Señor. Que sea para adelante. No importando las circunstancias, no importando las cosas.
eso comienza este sermón, su primer sermón, su enseñanza, enseñándole con amor, con misericordia a los que le oían. Quiero que ustedes escuchen para bien, y ese era el propósito, ese era el plan. Y entonces él concluye allí: cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. La iglesia tiene que estar edificada su fe en la roca que es Cristo Jesús. Porque si usted no edifica su fe en la roca que es Cristo Jesús, cualquier vendaval, ¿qué vendaval ni qué vendaval? Cualquier brisita lo hace caer. Cualquier brisita, cualquier chaparrón. Ay, que la hermana me miró feo. Ay, que el pastor hoy sí gritó. Ay, que el pastor me la tiró todo hoy a mí. Ay, que... Me dieron la canasta de amor. Tomar el nombre del Señor. Allí cuando Jesús está hablando del sermón del monte, este nombre, ya les decía, se toma por el anuncio que da allí. El escritor de Mateo subió al monte. Por esa expresión en ese versículo 1 del capítulo 5. Y cuando está enseñando a Jesús esto allí en el sermón del monte, trae a memoria la promulgación de la ley en el monte Sinaí, que está ya descrita a través de Moisés, cuando el Señor le da la ley para el pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 19, verso 10 al capítulo 20, versículo 20. Ahí en esos dos capítulos usted encuentra lo que es la enseñanza o la ley que el Señor le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Se le conoce como la estructura al sermón del monte, se le conoce como la estructura o la columna vertebral del cristianismo. Muchos eruditos y muchos filósofos o estudiosos han querido darle una interpretación, pero no tan eficaz ni tan contundente como la que dio Jesús. Pues Jesús dijo: cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué no es el sermón del monte? ¿Qué no es el sermón del monte? No es un código de ética. El sermón del monte, a pesar de que es una enseñanza, un sermón a personas no regeneradas, escúcheme bien, sino que es lo que Cristo manifestó en ello, describe el carácter del hombre, que son regenerados y salvos por su sangre, y no les quita que a través del poder del Espíritu Santo vayan renovándose cada día, los cuales pertenecen a su reino. Por eso es que cuando Jesús está diciendo: tú eres sal y tú eres luz, está diciendo: tú perteneces a otro reino. Ya tú no perteneces al mismo reino donde estabas. Ya tú no perteneces al mundo, porque a pesar de estar en el mundo, ya tú no eres del mundo. De eso hemos hablado muchas veces. ¿Qué no es el sermón del monte? No es una colección de reglamentos y normas, sino una gran revelación de la afable dispersión de los que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz, que es el reino del Hijo de Dios. Cuando usted entienda lo que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Colosa y dice: porque yo quiero que ustedes entiendan cuál es la magnitud, cuál es la grandeza, cuál es la longitud, la profundidad. Cuando ustedes entiendan, cuando le escriba a los hermanos de Éfeso, en qué lugares los ha puesto Cristo, ustedes serán diferentes.
Pero usted encuentra en Cristo a gente que todavía dice, estoy en Cristo, nueva criatura soy, y siguen acongojados, siguen tristes, siguen afligidos, siguen llorando, siguen deprimidos, siguen estresados, siguen ¡ay, bendito! Y la lista es larga, mi hermano. No estamos llamados a estar tristes ni acongojados a pesar de... Porque si estamos tristes y acongojados por la circunstancia o la situación que se está moviendo, entonces quiere decir que yo sigo todavía en el mundo y soy del mundo, porque me afectan las cosas que afectan al mundo. Sí, hermano, pero si hay una inundación, usted no se va a preocupar. Claro que me preocupo. Claro que me siento mal porque perdí cosas materiales. Pero no me voy a querer quedar ahí. Llévame el río también a mí. Deja que el río te mueva lo que tú quieres, pero te comienza a batallar para salvarte. Porque a pesar que se pierdan todas las cosas materiales, tú quieres vivir. Por ahí dicen alguien, porque lo material se recupera, pero la vida no hay entonces. Y estamos a veces en una vaivén. Y sí, pero no, hermano, tiene que ser cristiano. En las buenas y en las malas cristianos. No como cristianos de aquellos que dicen, ¿quién vive? ¡Cristo! Y a su nombre, ¡gloria! ¿Y cuántos quieren ir para el cielo? ¡Amén! ¿Y cuántos se quieren morir? ¡Hay poder en Cristo! Para ir al cielo y irte para el cielo ya tienes que morir. La iglesia está acá. Y a su nombre, ¿vive o no vive? Vive. Conocer la posición que tienes en Cristo como iglesia. El sermón del monte tiene que ser entendido en su contexto. No es la idea de tomar un texto y formar un pretexto. Antes, por el contrario, es un texto, una enseñanza basada y radicada en varios textos para la edificación y formación de los que están aceptando el llamado a seguir a aquel a quien les ha o les está enseñando, o aquel que les está llamando. Algunas cosas muy fundamentales que hay que analizar para poder captar la enseñanza del Sermón del Monte. Y son los acontecimientos anteriores a este, y los cuales encierran o dan una base para poder entender dicha enseñanza. O sea que para poder entender el Sermón del Monte, tengo que irme a la tentación de Jesús, que está en los capítulos anteriores. Capítulo 4, versículos 1 al 11. Tengo que irme a la enseñanza del proceso o propósito de la venida de Cristo, que está allí en el capítulo 4, versículos 12 al 16, que dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, escuche bien, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los sentados en regiones de sombra de muerte, luz le resplandeció. Esto había de acontecer en el momento en que Cristo vino, nació en un pesebre y fue hasta una cruz. Cuando la gente entiende el propósito de Cristo Jesús al venir a la tierra y sabe que el ir hasta la muerte de cruz no fue un show ni un espectáculo, va a entender qué es lo que le quiere enseñar Jesús a través del Sermón del Monte. Entonces hay que ir a la tentación de Jesús. Tenía que ser tentado. Y si Él fue tentado, ¿cuánto más nosotros? Esto nos deja una gran enseñanza. Ir a la cruz, ver el propósito de alumbrar, de ser luz. Y por último, la predicación del Evangelio.
Cuando Jesús entendió que había que empezar el ministerio, porque él se sometió a Juan el Bautista y todo lo que estaba escrito allí tenía que cumplirse, entonces dice el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no comenzó a decir: vengan que les voy a prosperar, vengan que les voy a dar carro, casa y beca. Se me enredó la lengua. Vengan que les voy a dar fortuna. No, está hablando de afortunados y de ser dichosos, pero que tener esa dicha, esa verdadera paz. Amén. Esa verdadera tranquilidad, ese verdadero reposo. Que el cristiano no anda: ay, hermano, ¿y cuándo se va a dar el culto? Porque es que no hay el almuerzo y se va mi esposa. ¿Para qué veniste entonces? Si tú dijiste: hoy domingo voy a ir al culto a gozarme en el Señor y ojalá el pastor dure 2 horas hablando, 2 horas allá cantado, voy a estar, porque voy a estar recibiendo la palabra de Dios. Pero cuando ya dice: ay, ya lleva 30 minutos y nada que termina, Dios mío, y yo que dejé los frijoles allá con tanta... ¿para qué? Ahí uno dice: voy a sacar el día para el Señor. No al día. No al día. Deje de ser mentiroso y disculpe que se lo diga. No es el día, porque usted dura aquí 1 o 2 horas, si acaso 1 hora y media, si acaso 2 horas, por mucho que dure. Y yo los veo afanados. Es que ya está loco, no queremos. Y aquí hay que sacarlo cuando se van, y se acaba el culto. Y entonces hay que, vamos a cerrar la puerta, vamos a cerrar. No es el día, es un rato. Porque dice: ay, es que hoy es domingo y me voy para la playa. Me voy para la playa y ya tengo allá me está esperando el niño, anda, que no se va. ¿Por qué vino el culto? Si hubiera ido una vez para la playa de temprano. Ay, estoy allá en la playa. Ay, yo no fui al culto hoy, Señor, perdón. ¿Qué eran los hermanos ahora? Entonces, Con el hilo para con el hilo perdido para allá. Tenga cuidado. Ubíquese, gócese aquí en este momento. Amén. Lo demás es lo demás. Usted dijo: propuso en su corazón: ahora que termine la escuela dominical voy a hacer tal cosa. Espere que se termine. No se afane. En el momento que se termine, nos vamos. Dale gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga: es que el día, ¿no? Pero nosotros, cada día, nos estamos comprometiendo con el Señor y nos estamos llevando con el Señor porque tenemos que darle al Señor su tiempo. Y el Señor dice: a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Pero como luz y como sal, no hace falta mucho todavía. Hay que seguir para adelante en el nombre de Jesús. Que Dios tenga misericordia. Amén. Amén. Aleluya. Voy a terminar nomás leyéndole la estructura del Sermón del Monte. De esto vamos a estudiar y vamos a hablar más adelante. Ya esto hemos hablado en otras ocasiones, pero quiero hacer énfasis en esto. La estructura del Sermón del Monte fue dado con el propósito o la idea de ser memorizado y repetirlas oralmente. Allí creo que ahí en el Sermón del Monte, en esos 3 capítulos, si no estoy mal, creo que leí un poquito sobre esto, hay 111 versículos que, como la ley que se le dio a Moisés fue al pueblo, y estas estarán contigo, dice la Escritura, ¿verdad? Todos los días, y las añadirás y las enseñarás a tus hijos, a tus hijos. ¿Sí la recuerdan eso? Ya en Deuteronomio y en Éxodo, está allí. En el capítulo 19 de Éxodo, versículo 10, y el capítulo 20, versículo 20. Esos 2 capítulos están ahí. Y en Deuteronomio capítulo 6 también habla de esto. Y estas palabras estarán contigo, las tendrás en frontal. Allí eso era lo que estaba el Señor enseñando en el Sermón del Monte. Esto es para que lo memoricen y para que lo enseñen y lo repitan oralmente. Fue usado por la iglesia primera para instruir a los conversos, a los que llegaban a la iglesia nuevo. Les enseñaban esto, lo que tenían que hacer. Hay que enseñarles las reglas de oro. Hay que enseñar a amar al enemigo. Hay que enseñarle a respetar. Hay que enseñarle a valorar. Hay que enseñarle a ser prudente. Hay que enseñarle a la gente eso. Es lo que Jesús estaba diciendo. Sí, Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Para enseñarles las reglas o el temor del sermón. Pues allí había algo que edificaba al pueblo, que edificaba al oyente. Ahora viene no solamente la estructura, sino las reglas o temas del sermón. En el capítulo 5
versículos 1 al 20, encontramos 3 enseñanzas. Vaya a la Biblia, por favor. Ya vimos la primera, que son las bienaventuranzas. Las estudiamos todas. Aquí sacamos un tiempo para hacer. Versículos 1 al 12 del capítulo 5 de Mateo. Luego viene el ser testigo. Eso significa lo que es ser sal de la tierra y luz del mundo. Capítulo 5, versículos 13 al 16. Miren lo que había que enseñar y lo que ellos estaban aprendiendo allí. La ley y el amor. O sea, la ley y Jesús, o Jesús y la ley y el amor. Capítulo 5, versículo 17 al 20. Desde el versículo 21 al versículo 48 hay un trazo o aporte o partes donde se presentan 6 enseñanzas. Casi en la misma forma sobre la justicia dada en el versículo 20. ¿Cómo dice el versículo 20 del capítulo 5? Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? ¿Quiénes eran? Sectas. Era un grupo sectario que dice la Escritura que eran hipócritas, llamados hipócritas por Jesús y por Juan el Bautista. Y entonces Jesús le dice a los que están oyendo el sermón, les dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los hipócritas, tales como los escribas y los fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. Vea, hermano, yo creo que no hay cosa que desagrade más que la hipocresía. La iglesia está acá. Este que está contigo. ¡Mua! ¡Mua! Y después cuando va a la espalda, te dan una puñalada. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Yo llegué a la iglesia y cuando yo llegué a la iglesia yo encontré un versículo que me llamó tanto la atención. Cuando el salmista dice, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Eso me cayó a mí como un zarpazo en el corazón, porque yo les digo sinceramente, desde muy joven aprendí a lo que es no ser hipócrita. Porque la hipocresía te está dañando a ti mismo, no eres quien eres. ¿Cómo tú le vas a decir a una persona que le amas aborreciéndolo? Lo abrazas, le besas. Tenga cuidado. Entonces Jesús dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de esta gente, no pueden entrar en el reino de los cielos. Y entonces las 6 enseñanzas que encontramos desde el versículo 21 al 48 son las siguientes, hablando de la justicia. Jesús y la ira. Capítulo 5, versículo 21 al 26. Jesús y el adulterio. Capítulo 5, 27 al 30. Jesús y el divorcio. Capítulo 5, 31 al 32. Jesús y los juramentos. Capítulo 5, versículo 33 al 37. Jesús y la venganza. Capítulo 5, versículo 38 al 42. Y Jesús y el amor hacia los enemigos. Capítulo 5, versículos 43 al 48. Hay mucha gente que coge esta enseñanza del Sermón del Monte en cuanto a la justicia y la ponen a su forma y a su manera. Si estudiamos cada uno de estos temas, hay unos que se airan y dicen, no es que la Biblia dice airaos, pero no me cae, yo no puedo airar y coger rabia y hacer lo que sea. Pero cuando escuchan que alguien adulteró, lo tiran a la paila y lo zambullen allá en el infierno. ¿La iglesia está conmigo? O cuando oyen decir, es que se divorció y se volvió a casar. Hay poder en Cristo, Dios, perdóname. Y comenzamos a persinarnos y a hacer todas las cosas del mundo. Y lo señalamos y le ponemos un sello
allí como Dios se lo puso ¿a quién fue que se lo puso? A Caín. Aquí está sellado para nosotros. Aquí está vetado, no es apto. No es apto para ti, pero para Cristo sí. Total. Y esa enseñanza es tan distorsionada que toman un texto para formar un pretexto. Porque es que la Biblia dice, allá en la ley está escrito, estipulado. Los fariseos. Pero deja ver lo que dice Jesús allí en la Escritura. Tirando piedra. Los juramentos, la venganza y el amor hacia el prójimo. Mis amados, como siempre les digo, en son de chanza, pero es cierto que el Señor Jesús nos encuentre confesando. Porque esta cosa es tremenda. Hay gente que dice, no es que en los tiempos de la ley no se podía vivir. Yo te digo que en los tiempos de la gracia tampoco se puede vivir. Porque en la ley, si cogían a la persona en el acto mismo de autoridad, no es que a mí me parece, yo creo que los vi por allá que salieron de un lugar, es que yo como que... No. Es que los hayan cogido en el acto mismo. Y como siempre digo, para ver lo que en el acto mismo tienen que estar chequeando. Los chismosos no heredan el reino de los cielos. Y estaban allí pendientes. Esta salió a las 6. ¿Que se va a casa? Señor. Creían que aquí Jesús, esta mujer la encontramos en el acto número 3. ¿Y qué dice la ley? Hay que apedrearla. Ah, sí, esa es la ley. Bueno, el que no tire la primera piedra, lanza. Ninguno. Porque cuando él le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor. Nadie pudo acusar. Y esto es duro, hermano. Ahora Jesús dice, allá en la ley, en el acto mismo. Pero yo os digo, hablándole a la mujer y al hombre, pues dice, es que yo os digo que alguno que vea a una mujer, y las mujeres que no ven. Mas yo os digo que cualquiera que observa, que ve a una mujer para o con el fin de codiciarla, ¿ya que? Adulteró, pecó con ella, sin ella traerla aquí. Ya él solo, porque él fue el que deseó y él fue el que cometió el error. La muchacha está ya muy campante, con sus calientes por aquí y sus rayos por acá, muy sabroso, y llevando su paquete para allá cuando usted sabe que lo llama. Y el problema no es de ella, el problema es tuyo. El problema es mío. Porque dice que cuando la observa, la ve, ya con el simple hecho de desearla, la ve para codiciarla, ya adulteró. Como le dije una vez a alguien, por mí puede venir desnuda. Si no hay, aquí la vestimos. Pero el que es lujurioso, poder es Cristo. Que Dios le bendiga. Que Dios le guarde.